dar esa parte, ¿no? Claro, claro, Bueno, claro. ahí vamos. Ahora sí. Bueno, falta un minutito. Acá, bienvenido Carlos, la veo a Cecilia, Fabián, Francisco, Fico. Bueno, varios amigos de la casa, Luis, Julio. Ahí vamos. ¿Cómo estás, Lucio? Muy bien, muy bien. Agradecido. Primero, José, agradecido porque me hayas invitado a compartir esta charla. Sabés que a mí es un tema que me interesa mucho y que me gusta mucho reflexionarlo y debatirlo con empresarios, con familiares, con todo lo que hace al mundo de la empresa familiar. Así que estoy como con mucha expectativa. Bueno, 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 qué bueno, qué bueno. Bueno, bienvenidos a todos al nuevo día del socio inversor de Adblick. Ustedes saben que nos gusta mucho charlar de estrategias, nos gusta charlar de emprendedurismo. Y estábamos hace 2 o 3 meses desayunando con Lucio, como gran mentor que es, muchas veces. eh, Más allá de la amistad que tenemos, le pido un cafecito, como yo siempre les comento a ustedes y les digo a mis alumnos, hay que salir a la calle a tomar cafecitos. Y nos tomamos un cafecito allá por Pacheco, para charlar un poquito de estrategia, de governance. Lucio es profesor del IAE allá hace muchos años, está en el área de política de empresa. Compartimos la pasión por la docencia. Eh, él de ser ejecutivo, en algún momento decidió pasarse a ser full time en el IAE, trabajando con Ale Carrera y con Guille Perkins, muy juntos. Hace ya algunos años, nuestro amigo Guillermo, también especialista en empresas familiares, vino al Club Alemán cuando lo hacíamos presencial. Le Ujú. mandaba a Lucio el otro día un extracto de ese videíto, y le dije, bueno, ¿por qué no armamos un espacio para poder charlar? De lo que es el desafío del governance y el desafío de lo que es la empresa familiar, ¿no? Así que de eso se trata hoy, es unos 30, 40 minutos de poder tener una masterclass, diría, de lo que es empresas familiares, y en función de eso después ir charlando entre Lucio y conmigo y con ustedes de preguntas, como para poder sacar algunas conclusiones. O sea, la especialidad hoy de lo que es la consultoría, como todo profesor del IAE, en lo que es estrategia, en lo que es análisis de decisiones. Bueno, hoy Lucio está muy, muy volcado a todo lo que son los protocolos familiares y ayudar a las empresas familiares a armar esos protocolos, a la profesionalización, a la sucesión y todas cosas de que toda empresa familiar siempre le llega el momento y bueno, y, y así que ahí vamos. Así que bienvenido para nosotros. Es un honor tenerte en este día y esto que vamos a hablar, nosotros después esto se arma un buen clip y va a los 1.500 inversores y bueno, y se usa un montón, así que muchísimas gracias. Bueno, José, te agradezco de vuelta y yo no los puedo ver, estoy queriendo ver si es un problema mío, pero tengo acá en galería, ¿no? Y no los puedo ver, pero no es un problema porque ya ¿Me después ves a mí? te veo a vos ¿Y y a le veo mí también me ves? a vos, a ustedes dos nada Sí, más, y después los asistentes no están con fotitos, digamos, están en nadie, lista de nadie más. asistentes. Tengo acá participantes 29, pero no, Exacto. pero no es problema, no es problema porque ya ustedes me irán indicando si hay alguna mano levantada o hay No, alguna... eso lo vamos moderando nosotros. Claro. Así que,
Y se va a ir sumando gente a lo largo del rato, digamos, se va a ir siguiendo sumando gente. Perfecto. Bueno, si te parece, empezamos entonces, Dale, porque perfecto. si hay algo que me apura es ver cómo José, que es una persona muy ordenada, habla de 30 minutos de charla, de la masterclass y de cosas por el estilo, en un tema tan grande, tan diverso, tan rico que es difícil, pero vamos a tratar de recorrerlo juntos. Lo que trato es de mostrar algunos tips que son típicos de empresas familiares y hablar específicamente de la empresa familiar de campo también, que tiene su particularidad, ¿no? Y después lo debatiremos. Esta no es una charla que nos va a dejar con, digamos, con un recorrido completo, sino que lo que procura es llevar algunas reflexiones de profundidad y a partir de ahí empezar a dialogar, ¿no? Bueno, siempre que empezamos con empresas familiares, decimos que las empresas familiares se parecen. Por eso es que hace ya unos 60 años o poco más, hubo gente del management, perdón, de la academia que empezó a estudiar las empresas familiares porque como se parecen, se pueden estudiar cosas y sacar conclusiones, ¿no? Y ahí salieron un montón de modelos y esto tiene lógica porque en todas las empresas familiares hay una familia, papá, mamá, tíos, primos, hermanos y demás. Y también hay una empresa, hay empleados, hay negocios, hay un proceso, hay un mercado, hay materia prima, hay, en fin. Como se parecen, yo voy a hablar de mi experiencia, que ya en esto llevo casi 30 años, desde la academia y otros 20 desde, como decía José, eh, o manejando empresas, trabajando para empresas de mis padres y mis tíos, o una que armamos con hermanos y primos, o después en empresas familiares diversas, que me tocó trabajar como ejecutivo o directivo, con lo cual voy a hablar de mi experiencia. Si alguno siente que yo estoy hablando de algo que le atañe o que le toca en particular, les aclaro, y acá lo tengo a José, Es mera nadie me contó nada. coincidencia. Es mera coincidencia, ¿no? Me acuerdo una vez que hablamos en Mendoza y después de hablar se fueron todos y quedó Jorge sentado y nos acercamos y dijimos, Jorge, mira, no sé vos, pero nosotros querríamos irnos al hotel. Y nos dice, miren, no me puedo levantar de la silla. Hablaron toda la tarde de mí. Y por supuesto no teníamos nada, pero se ve que las cosas que dialogamos, que hablamos, lo tocaban en primera persona, ¿no? Sí, seguramente algunos de ustedes del recorrido que vamos a hacer sientan que tienen más cerca algunos temas, otros no. Yo tengo claro lo que les voy a comentar, ¿no? Lo que ustedes van a ir tomando cada uno, pero por eso es que después haremos un pequeño diálogo, ¿no? Y ahora sin más conceptos, voy a compartir una presentación que me va a ayudar de soporte como para ir llevando junto con ustedes este tema, ¿no? Bueno, ahí se ve la presentación, ¿no? Perfecto, sí, sí. Perfecto. Bueno, Impecable. lo primero que quiero ver es conocer un poquito el auditorio y que nos conozcamos un poquito más, porque como vamos a hablar de un tema que es el campo como proyecto familiar, esto es muy fuerte porque la empresa familiar del sector agropecuario tiene particularidades muy claras, ¿no? Vive en un mundo sobre la naturaleza, procesa a la naturaleza y se encuentra todos los días amaneciendo con algún prado, con algún cultivo, con algo arriba de una máquina o no. Eso hace que tenga un contacto con su entorno muy fuerte, ¿no? Es distinto, es muy distinto estar todos los días en una metalúrgica, viendo cómo con el ruido de las máquinas o de los hornos, a estar arriba de un caballo o recorriendo las distintas áreas de un campo, ¿no? La pertenencia que se genera, sobre todo viviendo en familia en ese lugar, es muy fuerte, es muy fuerte. Esto genera cosas muy particulares y propias del campo. Lo digo al comienzo porque todo lo que hablemos va a estar teñido de esta característica, digamos, ¿no? Hay una pertenencia muy fuerte, una cercanía muy fuerte a la naturaleza y un trabajo de transformación sobre la naturaleza. Ocurren cosas con elementos vivos, ¿no? Las pasturas, los animales y demás, lo cual lo hace muy particular, ¿no? Otra cosa y otra característica que tiene
la empresa agropecuaria es que no le pasa a la siderúrgica, o es más complejo, es que es divisible. Entonces, por mucho tiempo, un camino más corto para solucionar conflictos que tomaron las empresas agropecuarias familiares fue dividir, dividir. Bueno, tenemos tantas hectáreas, dividimos, dividimos. Y eso generó que se llegaran a unidades productivas muy chicas y tuvieran que volver tuvieran que aparecer los gestores de unidades más chicas uniendo esa fortaleza, digamos, ¿no? Esto también le da una impronta particular, una proximidad a la propiedad distinta a la empresa agropecuaria en general, por supuesto, que a la industria, ¿no? Estas aclaraciones las hago para que veamos para adelante cómo es. Y como estamos hablando de sucesión, de una generación, la siguiente, y ese tránsito, vamos a estar hablando mucho de eso, claves para una transición exitosa, ¿no? Y para eso me gustaría invitarlos en la primera, esperen que pongo aquí, en la primera transparencia, ahí vemos a Molina Campos marcándonos, pero hay un icono que les voy a pedir a todos que con su teléfono lo tomen. Simplemente tienen que enfocarlo con la cámara de sacar fotos y les va a aparecer un pequeño mensaje de Menti abajo de ese icono que los va a llevar a una encuesta. La encuesta va a ser ¿a qué generación demográfica perteneces? Este sería, ¿a qué generación demográfica perteneces? Y ahí hay varios años o varios intervalos de tiempo y lo que les pediría es que pongan a qué intervalo de tiempo pertenecen, ¿no? Esto ahí, José, te pediría, vos que estás viendo o si lo tienen en el... Ya lo hice, ¿eh? Ya lo hice. Pero fíjate a ver si alguno tiene te presenta alguna dificultad para conectarse o Por algo por el ahora estilo. no tengo ningún requerimiento de Bien. preguntas. Es Si bien todos, sencillo. listo, si todos lo hicieron, si todos ya tomaron este QR, yo voy a dejar de compartir esto para compartir con ustedes qué es lo que me están diciendo, ¿no? Y fíjense que acá hay un tema muy interesante. ¿Lo están viendo ahora? Faltan más respuestas, ¿eh? Sí. Pero Ahí. bueno, ahora pueden seguir las respuestas, ¿eh? Ahora, si todos Ok. los que están conectados pueden hacerlo, pero fíjense, ahí se van a ir Ahí viendo va. las notificaciones. 7. Hay más Pero baby boomers. Yo soy generación X, ¿eh? ¿Por qué les pongo esto? Porque vamos a recorrer muy, muy simplemente un concepto que muchas veces nos olvidamos cuando queremos hablar de la transición de una generación a otra, ¿no? Cuando decimos la empresa familiar y el que la fundó o los mayores y demás, en la generación que estén, ven la vida, y esto es normal, de acuerdo a lo que sus circunstancias le enseñaron, ¿no? Somos todos frutos de nuestro tiempo. Entonces, claramente los baby boomers tienen características particulares y lo de la generación GX o los millennials, los centennials, y esto hace que cuando tenemos que hablar de la transición, es bueno que los que están en la primaria, en la primera generación que va a suceder y los que van a recibir la sucesión, generen un puente de entendimiento entre las generaciones, ¿eh? Ahora lo vamos a ver con más precisión, pero nada funciona bien si no nos ponemos a entender cuál es el tiempo y las circunstancias que formaron a la generación que tiene que recibir el tránsito, digamos, ¿no? Y los que la van a recibir si no entienden aquellos que tienen que entregarme el tránsito. Lo vamos a ver ahora en unos minutos. Bueno, si ya tenemos las respuestas, yo voy a pedirles ahora, les voy a pedir que con en el mismo lugar en donde están, contesten ahora a qué generación pertenecen. Generación ya de la empresa familiar. Estoy en primera generación, estoy en segunda generación, en tercera, o estoy en cuarta generación y siguiente, digamos, ¿no? Ahí lo están viendo, ¿no? Cómo se va generando. Muy interesante esta.
esta disparidad, me parece muy bien, que estén los cuatro casilleros es muy interesante, es muy interesante. Fíjense, mientras van contestando que acá hay gente que está nominada, ¿no? Sí, ustedes me dirán quiénes, pero bueno, los de la tercera generación normalmente la estadística los nomina de obrero a obrero en tres generaciones, ¿no? El que la hace, el que la disfruta y el que la liquida, ¿no? El emprendedor, el hijo trabajador y el nieto poeta, digamos, ¿no? Entonces, pero les aclaro que desde el Centro de Empresas Familiares que tengo la posibilidad de dirigir en el IAE, todos defendemos con férrea convicción a la tercera generación. ¿Por qué digo esto? Porque estamos hablando, y la charla me interesa que veamos este tema de suceder de la primera generación, cinco primera generación, acá es muy lindo, hacia la segunda generación, tiene que haber un entendimiento de ese proceso de sucesión en donde tienen que ocurrir cosas. Si no ocurren adecuadamente de la primera a la segunda, se transfiere algún error, alguna omisión a la segunda, y si la segunda comete el mismo error u omisión hacia la tercera encuentra dificultades para gestionar. Entonces, ¿cuál es el concepto? Es cierto, la tercera generación, por distintos motivos que vamos a ver, tiene más distancia del origen, pero también es si los puentes de las sucesiones de primera a segunda y segunda a tercera se hacen bien, se hacen con tiempo, se hacen fortaleciendo los conceptos principales, la tercera generación no debería estar nominada y debería continuar perfectamente bien. La cuarta generación y más, que tenemos cinco, es interesante dado esta distribución, es muy bueno tenerlo presente porque en las empresas familiares en general, y no se escapa el campo, la primera generación marca una historia, la segunda generación tiene que asumir un compromiso de entender a la primera generación, pero cambiar ciertas cosas de la empresa, ¿no? Y la familia, una profesionalización que si no se logra ya en la tercera, el problema se agranda significativamente. Quiere decir que los de cuarta generación ya están en un estadio de profesionalización o deberían estar en un estadio de profesionalización distinto, digamos, ¿no? Esto lo vamos a ir viendo y vamos a ir viendo por qué ocurre. Voy a dejar de presentar esto. Hasta acá el concepto es, tenemos que tener en cuenta que las transiciones dependen de las generaciones que entregan y que reciben y de acuerdo a cómo se han formado, y que la primera, segunda y tercera generación marcan muy fuertemente la continuidad. Vamos a seguir ahora compartiendo la presentación. Disculpen, voy a ir, en algunos casos voy a ir un poquito con cierta velocidad, después ustedes van a tener esta presentación, pero lo que me interesa sobre todo es dar conceptos y llegar hasta un concepto, algunos conceptos fuerza, ¿no? Bueno, vamos a ver. Molina Campos nos da el paso y acá tienen, miren, de la silenciosa no hay nadie, así que la podemos pasar, pero fíjense, valoran la disciplina y el respeto a la autoridad, conocidos por su ética de trabajo y fuerte dedicación, vivieron tiempos difíciles, la guerra y demás. Y la gente que vino y que por una necesidad muy fuerte, tuvo que dejar de lado un montón de deseos y de beneficios para dedicarse a construir algo distinto, ¿no? Pero no tenemos presentes de esta generación. Acá vienen los baby boomers, que había unos cuantos, felices de la vida, salieron de la guerra, el plan Marshall les dio un montón de posibilidades de crecimiento, hubo una pausa en la parte de los conflictos bélicos, valoran la estabilidad laboral, ¿no? Hoy lo vemos y decimos, qué raro, pero acá la gente quería quedarse y terminar en la empresa que había empezado. Priorizan el trabajo en equipo, experimentaron un gran crecimiento económico y social, por esto que les digo que hubo una distribución de riqueza a nivel global muy fuerte, y bueno, tienen esta característica. Por supuesto que pongo algunos conceptos de una riqueza mucho mayor. Acá viene José, veamos, estudiémoslo a José.
buscan el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Y me consta, porque José se pone a correr y se pone a andar a caballo por lugares insólitos y tiene su espacio para sus hobbies y para su entretenimiento, digamos, ¿no? El ocio, ¿no? ¿Valoran la independencia y la educación? Claro que sí. Gente que el conocimiento era poder, que la información es, no solo la información, sino el conocimiento es poder. Vieron el inicio de la transición de la tecnología analógica a la digital, que no vamos a hacer mucha mención, algunos se quedaron más en la digital y otros trastrabillaron en la analógica, pero bueno, estas son características de esta generación. Si vemos la siguiente, los millennials buscan un propósito en su trabajo. Ya no trabajo en cualquier lugar, trabajo en un lugar que me dé sentido, que me dé pertenencia, que colabore con lo que yo quiero ser. Prefieren un ambiente de trabajo flexible, horarios, tiempos y demás, y son emprendedores y adaptativos. Les gusta la libertad en ese sentido, digamos, ¿no? Si seguimos los nativos GIZ son nativos digitales, expertos en tecnología, redes sociales, están muy conectados y trabajan muy bien conectados, conscientes de problemas sociales y ambientales. Están con esto, con la conexión, tienen una visión más globalizada que los anteriores. Valoran la diversidad y la inclusión, cosa que la estamos viviendo. Pero fíjense que si ponemos una generación Z con la silenciosa, hay una distancia tan grande que empieza a generar incomprensión. Si queremos un tránsito que no deje daño en el medio, tenemos que generar puentes. Y los puentes están entendiendo estas diferencias, ¿no? Y por último, los alfa, 2013 a la fecha, crecen completamente rodeado de tecnología avanzada. Hoy ni que hablar con la inteligencia artificial. Se espera que sean muy hábiles con la inteligencia artificial y la automatización. Se prevé que tengan una gran conciencia sobre el impacto de la tecnología en la vida diaria. Esto que lo van a encontrar, si quieren, con precisamente aplicando inteligencia artificial, pueden poner características de distintas generaciones, es muy importante tenerlo en cuenta para salir de las circunstancias y el contexto que me generó a mí, mi experiencia y mi conocimiento y entender el que viene, digamos, ¿no? Esto pasa también a nivel de padres e hijos. Los padres siempre dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo hay una distancia tan grande entre lo que yo viví y lo que me plantean mis hijos, digamos, ¿no? Y a veces se entiende como más o menos distancia entre esto, pero tenemos que generar puentes. Esto es algo que se ha dado con mucha internacionalización, la filosofía de crear puentes entre mundos distintos, digamos, ¿no? Bueno, y ahora vamos a los objetivos de la charla. Los objetivos de la charla básicamente es disparar ideas, ¿eh? Yo tengo una charla uno y una charla 2 y veremos hasta dónde llegamos. Pero el objetivo de la charla, que lo tenemos ahí a Molina Campos siempre presente, tiene que ver con esto de, yo lo pongo como sucesión, pero es tránsito. Cuando hablamos de sucesión, a veces alguien dice, che, pero ya me estás echando. No, 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 no te estoy echando. La empresa familiar, quiero que entiendan, tiene una agenda y tiene tiempos, perdón, temas, ¿no? La agenda, obviamente, con tiempos, y tiene temas. ¿Cuándo? Yo les preguntaría, no para que contesten ahora, sino para que vayan razonándolo. ¿Cuándo uno se da cuenta que está en una empresa familiar? ¿Cuándo nace la empresa familiar? Bueno, la empresa familiar nace cuando nace la familia de un emprendedor empresario, digamos, ¿no? Entonces, cuando nace, cuando lo bautizo, cuando la comunión, cuando pasa primer grado, cuando pasa segundo, cuando tiene su primer... Todos esos son semáforos así, más que semáforos, este, letreros de neón que te dicen, esta es una empresa familiar, tenelo presente. ¿Eh? Después vienen los políticos, vienen los nietos, vienen los sobrinos, vienen los primos. Todo eso hay que anticiparlo. La sucesión no hay que tenerle miedo. La sucesión puede ser por un hecho, algo que hace, como dicen me gusta la frase de los que juegan al rugby, ¿no? Bueno, se fue de gira, ¿no? Es una manera muy elegante de decir ya no está con nosotros. Pero la sucesión puede ser por un hecho que no lo podemos dominar, pero la conciencia es hacerlo por un proceso, ¿no? Hay pocos que nos llaman y nos dicen, mira, yo quiero acompañar a mi familia en el tránsito generacional
de la conformación de la sociedad de hermanos, primera, segunda, o la confederación de primos. Y eh, es interesante verlo porque hay gente que no se anima a hacerlo porque se puede encontrar con cosas que no le van a gustar. Pero claro, una cosa es acostumbrarte a vivir con un problema y otra cosa es afrontarlo, ¿no? Los, algo para notar, los problemas que se generan en una generación y no se resuelven en esa, la siguiente no tiene la misma capacidad de resolverlos. Lo que el inventario de los temas que tenemos bajo la alfombra hay que levantarlo, hay que mirarlo. Es muy buena la alfombra, ¿eh? Nos da tranquilidad, nos deja pasar estados de ira o de incomprensión, pero tenemos que levantarlos y tenemos que verlos, ¿eh? Entonces vamos a hablar del impacto en la continuidad, que tiene que ver con esto, del poder y autoridad. Tienen que ocurrir cosas en la sucesión, tienen que haber nuevos líderes, tenemos que formar nuevos líderes. Y tiene que estar también, hay un traspaso de la propiedad. Esto lo digo, lo resalto especialmente, como dije antes, en las empresas familiares, porque hay que tratar de evitar la dispersión, hay que tratar de buscar la unidad, hay que tratar de generar ese ánimo societatis que hace que no tomen el camino corto de la división. Siempre juntos seremos más, digamos, ¿no? Pero hay que trabajar en eso. Bueno, viendo esto, la sucesión en la empresa familiar. Acá vamos a hablar un poquito de la sucesión en la empresa familiar y en particular de las empresas familiares agropecuarias. Acá le digo de vuelta, vayan, los que ya tienen en el teléfono el QR, pueden ya seguir, pueden seguir tomando nota, o sea, no tienen por qué ponerlo de vuelta y los que no lo ponen de nuevo. ¿Mm? Les pediría que vayan y completen lo que ahora nos propone ¿cómo se llama? Nos propone este QR. Si lo tienen todos el QR, yo estoy esperando que lo tengan, que lo tomen, para que puedan participar todos. Lo que voy a hacer ahora es dejar de compartir este QR. José, vos decime si alguno se quedó sin... Ahí todavía está en el QR, ¿a qué generación perteneces? Claro, eso es porque todavía yo no pasé el tema, pero lo que me interesa es que todos estén con el QR en el teléfono. Si están Perfecto. con el QR en el teléfono, si nadie te pide esto, yo ya entonces dejo de compartir aquí y comparto la nueva transparencia. Y ahí la tenemos, ¿no? En una no, en tres palabras, ¿qué sentís cuando pensás en sucesión? ¿Qué sentís cuando pensás en la transición? En aquello que es, yo tengo que ponerme a pensar en que tengo que dejar de hacer cosas, que tengo que enseñar a que otros hagan cosas. Fíjense qué interesante, ¿eh? Tengo que primero hacer, después tengo que enseñar a hacer y después tengo que dejar hacer, que es lo difícil, ¿eh? Bueno, acá deberían estar poniendo algunas palabras, ¿eh? Ahí vamos, perfecto. Me encanta cómo se arma esto. Es- Sigan poniendo que lo lindo es ver cómo se va como completando, ¿no? El miedo apareció muy grande, me parece bien, sigamos viendo. Eso cuando aparece así, pues se van repitiendo. Cuanto más se repiten, más grande aparece la palabra que se repite, Ok. ¿no? Ya el miedo Ok. pasó a competir con comunicación, con continuidad. ¿Mm? A veces hay algunas preguntas, hay algunas palabras que uno las pone con acento, otro no, con mayúscula, minúscula, y entonces se dispersa un poquito el tema. Pero no importa. El punto es que que veamos bien qué sentís cuando pensás en la sucesión, ¿no? Y acá fíjate que hay cosas que tienen más que ver con temas, podemos inferir que hay cosas que tienen más que ver con temas emocionales, ¿no? El miedo, por ejemplo, las dudas, paciencia, otras cosas que tienen que ver con temas más racionales. ¿M? Delegar, ¿m? Despelote, mirá qué linda palabra esa, despelote, qué bueno.
entender, los miedos ya quedaron lejos, proyectar, paciencia, confianza. Bueno, ya tenemos una idea de cómo esto se está viendo, ¿no? Esto de la sucesión es un tema relevante. Quédense con el teléfono, vamos a ir a una siguiente, ahora a una siguiente pregunta. Pero fíjense, normalmente hay mucho de comunicarse, y esto tiene que ver con los modelos mentales y con las generaciones y su creencia, digamos, ¿no? Con las aptitudes de comunicar, la escucha activa, la asertividad al comunicar, los miedos que tenemos al hablar, las conversaciones difíciles. Bueno, son todas técnicas que uno tiene que empezar a transitar, ¿no? Muchas veces es bueno tener un padrino, un amigo, un mentor que los ayude a acercarse, gente que los conoce, porque muchas veces están muy cerca, pero como han vivido una experiencia distinta, se van alejando y dejan de comunicarse, y eso genera problemas de distanciamiento, digamos, ¿no? Vamos a la siguiente. La siguiente tiene que ver qué es lo que más te preocupa a la hora de pensar en la sucesión. Y ahí pongan uno, dos, tres, se van a ir acomodando de acuerdo a lo que vayan poniendo ustedes, ¿no? Cuanto más ponen, más, más va a aparecer. Tienen ahí como para ordenarlo, los van ordenando de arriba para abajo y ahí entonces van a ir apareciendo, ¿sí? Buenísimo como está apareciendo ahí. Pero falta, ¿eh? Falta. Bien, ahí me gusta. Me encanta cómo se van armando. Conflictos. Cómo nos, qué miedo le tenemos al conflicto. Cómo le escapamos al conflicto, ¿eh? Cómo tratamos de acostumbrarnos a convivir con los problemas en vez de afrontarlos, ¿eh? El conflicto, los conflictos familiares. Sobre todo porque como estamos hablando de familia, hay algo que tiene que ver con las emociones, los sentimientos, los afectos. ¿No? El sentimiento es una emoción consciente, algo te molestó, pero si eso vos lo retenés en vos mismo y decís, mi tío le hizo algo a mi mamá y ya me lo voy a cobrar con mis primos, ¿no? Eso es algo que te queda pendiente y que no lo resolvés y se convierte en algo que ya no es solamente una emoción. La emoción aparece y desaparece en segundos. Pero si yo la retengo, quedo como rehén de esa emoción, ¿no? Conflictos familiares. Primero, falta de preparación de los familiares. Fíjense, importantísimo. Vamos a hablar de eso. De la familia, falta de planificación, lo que estamos hablando del proceso. Falta de preparación de la empresa y elección inadecuada del sucesor. Wow. Este quedó en el fondo, pero muchas veces no tenemos elección en el sucesor. No hay, pero es familiar. Pero tiene que ser familiar, Lucio. Sí, pero bueno, pero que no tenemos el familiar adecuado para afrontar este desafío. Cómo lo manejamos, ¿no? ¿Cómo priorizamos aquellos bienes que nos importan? La empresa como tal es un bien, la familia como tal es un bien, la realización de las personas es un bien. ¿Cómo hacemos para convivir en esos temas, ¿no? Bueno, acá ya podemos dejarlo, yo después voy a sacarles esto y se los voy a poner en la devolución para que lo tengan, pero está claro, conflictos familiares en este auditorio es lo que se marca. No siempre se ordena de la misma manera, pero es un punto clave. Y esto tiene mucho que ver con la realidad humana. Las empresas familiares son pura realidad humana. Es entender a las personas, entenderse uno mismo y entenderse hacia el otro. Esto es lo que hace que las cosas funcionen de una forma simple. Por eso hablamos que en las sucesiones lo más importante es descubrir y desarrollar los próximos líderes que van a conducir la empresa y van a conducir la familia, ¿no? Bueno, déjenme que volvemos a la presentación. Como quedamos con José, la- las preguntas vienen al final, ¿no, José? Es así como Sí, dijimos. sí, sí, vamos a ir y después armamos un ping-pong de reflexiones y preguntas.
Perfecto, entonces vayamos a ver esto. Bueno, esto lo puse como sucesión, seguramente esta miniserie la vieron todos, y acá es poder, poder, autoridad, propiedad, continuidad. Esto es un poquito de humor y siempre me gusta ponerlo, ¿no? El que está a la izquierda de la pantalla dice, yo tengo una empresa que me vino de unos parientes, fumando y disfrutando de la riqueza. Y el otro pobre trabajando dice, qué suerte, yo tengo unos parientes que me vinieron con la empresa, digamos, ¿no? El humor es maravilloso porque nos ayuda a decir cosas que nos costaría sin una gráfica de este tipo, ¿no? Pero ¿qué hacemos? Fíjense, acá vamos a estar hablando en esta charla de que está la empresa y el mercado, y tienen que tener un vínculo positivo. Si este vínculo se desvanece por distintos motivos, nos quedamos sin empresa. Pero además de que la empresa y el mercado tienen que estar sujetos, la empresa y la familia tienen que estar bien vinculados. La empresa familiar agropecuaria necesita de sus familiares. ¡Wow! Tomen nota de esto. ¿Qué estamos haciendo para que los familiares de la próxima generación tengan no solamente la vocación, la intención, sino la pasión de continuar con la empresa familiar? Que los haga asumir la responsabilidad de la empresa hacia el mercado, pero también de la empresa hacia la familia. ¿Mm? Estos son los puntos que tenemos que ir viendo, ¿no? Acá está la alfombra bendita donde metemos todo abajo, está bárbaro, pero tenemos que sacarlo. Hay que hacer un inventario y cada tanto prolijamente tenemos que ver qué tenemos ahí y animarnos a trabajarlo. No lo podemos hacer solos, busquemos con quién, pero tenemos que sacar las cosas que nos quedan ahí abajo. ¿Mm? Fíjense esto, las trampas más comunes de todas las empresas familiares, agropecuarias o no, esto lo escribió Miguel Ángel Gallo hace ya muchos años, un profesor del IESE, de los primeros que se puso a estudiar empresas familiares como tal, decía la confusión entre propiedad y capacidad de dirigir. Y sí, tu hijo que anda a caballo y cada vez que recorre el campo se siente dueño del tema y va a empezar a dirigir y tomar decisiones, aunque sepa o no sepa, a dirigirse a los empleados, a dirigirse a quienes trabajan o se vinculan con la empresa siendo no familiares, de una manera que es, yo soy el apellido me da la autoridad. Un error enorme que tiene mucho que ver con la educación de la familia desde el hogar. La confusión de los vínculos que ligan la familia con los que trabajan ahí. ¿Es papá o es el gerente general? ¿Es mi hermano o es el gerente el que maneja el tambo, digamos, ¿no? ¿Es el que maneja el feedlot y yo tengo que suministrarle el alimento? ¿Y somos primos? ¿Cómo pueden confundirse los vínculos familiares con las relaciones de responsabilidad y funcionalidad en la empresa? Esto no es bueno. Y a veces es muy malo cuando en un momento en el cual hay familiares y no familiares, los problemas de la familia se traen a la empresa y empezamos a hablarnos de una manera que no corresponde en ese ámbito, digamos, ¿no? Permítame que lo digo medio elípticamente, pero hay muchos ejemplos de eso, ¿eh? Yo creo que todos lo podemos entender. La confusión de los flujos es muy fácil y la chata mía está en la empresa y la saqué por un leasing y bueno, tengo que construir y saco del flujo de la caja mi cambio de habitación, mi viaje, lo que sea, digamos, ¿no? Es muy importante, en primera generación es muy común, de primera a segunda tiene que empezar a haber un orden y la tercera, segunda, tercera, esto debería estar resuelto, digamos, ¿no? Confundir el nivel de gobierno y el nivel ejecutivo, hacemos todo. En la empresa familiar, esto tomen nota porque no lo tengo en esta transparencia, hay cuatro ámbitos, lo pongo en la mano, son cuatro ámbitos. Familia, propiedad, dirección y ejecución. Ustedes además de la pantalla me ven chiquito en algún lado, ¿no? Sí, sí, se ve bárbaro, sí, sí. Bueno, Pantalla y voz. familia, propiedad, dirección y ejecución son los ámbitos de desarrollo de la empresa familiar. Cuando está Cacho, el fundador, los maneja todos Cacho, pero con el tiempo, primera a segunda generación van abriéndose y de la segunda a la tercera ya tiene que generarse en la propiedad la mesa de dueños, en la dirección el directorio y separar el mundo ejecutivo, aunque sea la misma gente que lo maneja.
Nos sentamos para hablar de temas de directorio. El directorio busca la trascendencia y el desarrollo de la empresa en el mediano o largo plazo. ¿La ejecución qué hace? Toma las decisiones de todos los días para cumplir con lo que el directorio proyectó. Y la propiedad protege lo que hemos sabido construir como patrimonio familiar, digamos, ¿no? Entonces, la confusión del nivel de gobierno y nivel ejecutivo es un problema que hay que abordar. No iniciar el proceso de sucesión, esto será cuando yo no esté, y la inmunidad, Lucio, a mí no me va a tocar, yo lo tengo clarísimo. ¿Eh? Esto da para una conferencia solo, esta transparencia, ¿no? Pero créanme que estas son las trampas que están permanentemente en la empresa familiar. Solucioné una trampa y digo, ya no me va a venir. No, 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 no te preocupes que en la próxima generación o cuando cambien los familiares va a volver a nacer si no tenemos la precaución de cuidarnos, digamos, ¿no? Esto me encanta, ¿no? Se escucharía por los pasillos, se escucharía por los potreros. ¿Por qué tengo que cambiar si hemos tenido éxito hasta este momento? No es mi problema, ya se arreglarán cuando no esté. Tengo mucho para dar y hacer, todavía no me quieran cambiar como un mueble viejo. Esto que está puesto acá son sí cosas que he escuchado y que seguramente ustedes han escuchado muchas veces. Esto es lo que condiciona la sucesión. La sucesión tiene que ser un proceso alegre, transparente, de trabajo en equipo, de entender y disfrutar el desarrollo del otro para tomar temas que yo voy a ir dejando porque tengo que hacer otras cosas, ¿no? Vuelvo a decir, la sucesión o en general la empresa familiar es un mundo de personas, es de realidad humana. Hay que saber sembrar, hay que saber cosechar y vender, pero hay que saber tratar a las personas y buscar la mejor versión de cada uno en el ámbito que tengan que desempeñarse, digamos, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que las funciones y responsabilidades de ese familiar contra lo que pide el mercado tienen que estar bien adecuadas, pero también tienen que tener la pasión, la vinculación emotiva, emocional de seguir y continuar con la empresa del abuelo, de mi padre o la historia que tiene, ¿no? Y acá aparecen los desafíos, las historias, incertidumbres. Esto es precisamente lo que decimos, la emocionalidad. Hay una racionalidad. Papá tiene que dejar de hacer lo que hace, ya lo que él tiene que afrontar, no tiene la capacidad para afrontarlo, no puede entender lo que es la inteligencia artificial aplicada en el campo. Cuando le dimos el control ¿cómo se llama? Del dron, lo chocó contra la pared en 2 minutos y vale un montón. Bueno, ¿cómo hacemos para que esas cosas se acompañen y se complementen entre las generaciones? Todas las decisiones que tomamos en una empresa familiar afectan personas y bienes. Afectan personas y bienes. No quiero que mi primo esté, no quiero que maneje mi hermano este tema. No quiero que aparezcan los familiares políticos. Los familiares políticos, un capítulo esencial de las empresas familiares. Y hay empresas familiares aquí en Argentina que tuvieron un desarrollo maravilloso cuando el fundador le da el poder a su yerno y este yerno a su vez le da el poder a su yerno, porque eran los que tenían y sabían cómo desarrollar la empresa. ¿Qué papel cumple cada uno, digamos, ¿no? Entonces vamos a tratar este tema en tres dimensiones, la empresa, la familia y las personas. La empresa tiene un tamaño determinado, ¿no? El vertical, y tiene una complejidad creciente en el tiempo. Esto pasa en cualquier empresa y en las empresas familiares, por supuesto que esto es la empresa y el mercado, donde hay que sobrevivir, los primeros cuadros de resultados positivos, si no, no hay empresa, hay que crecer, en un momento hay que revitalizar las capacidades de la empresa y así sucesivamente. Esto es una investigación de John Ward, un americano que analizó las etapas que en el tiempo tienen que afrontar las empresas, digamos, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con investigaciones de las
la evolución y revolución de las empresas que van creciendo. Esto sucede en todas las empresas y hay que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿cuál es la maravilla en la empresa familiar? Que también tenemos una familia y la familia tiene una generación, una segunda, una tercera, como dijimos, la primera generación, la segunda, el tránsito de la primera a la segunda, la tercera y el tránsito de la segunda a la tercera son absolutamente determinantes del futuro de la empresa familiar. Determinantes. Ahí aparece la triple coincidencia, que básicamente son los mundos: la empresa está bien, está mal, la familia está en armonía o en picazón, picazón. O las personas que manejan esto, los familiares, soy capaz de ser presidente del sistema solar, como decía un viejo conocido nuestro, o la verdad que no me siento con las habilidades para hacerlo. Si se te juntan las tres coincidencias positivas, la empresa está bien, la familia está con armonía, y vos te sentís en pleno derecho y uso de tus capacidades, como decía mi querido mentor Guillermo Perkins, agarrá un puro, acercate mirando el horizonte y disfrutá ese momento, porque el futuro es solo desestabilizador, la realidad te va a pegar por algún lado. Prepárate para esa desestabilización. Y si estás en los tres negativos, si hiciste lo necesario, en algún minuto alguno empezará a provocar alguna vitalidad que te va a permitir levantarlo, ¿no? Y el paradigma circular es porque ya de segunda a tercera y ya llegando a cuarta hay muchos familiares, muchos más de los que pueden trabajar en la empresa, muchos más de los que tendrán propiedad en la empresa, muchos más de los que le va a interesar la empresa. Y entonces hay que utilizar ciertas metodologías como para que todos estén informados, contentos y puedan tomar sus decisiones. ¿Mm? Tomen nota de las preguntas porque me imagino tendrán un montón de todos estos temas que estamos hablando. Acá hay una vinculación entre las capacidades de la empresa y las capacidades de la familia. Lo que hacía la primera generación, ven mi cursor, José, cuando yo lo muevo acá sobre la Sí, transparencia. sí. Sí. Lo que hizo papá o el abuelo, que fue maravilloso, fue afrontar una dificultad enorme que fue inventar lo que no estaba y darle cabida, pero cuando vienen unas nuevas dificultades, no tiene la capacidad para resolverlas. Che, ¿por qué voy a cambiar si yo fui exitoso? Porque tu éxito no proyecta el futuro. Las capacidades que generaste no son suficientes para afrontar los desafíos que vamos a tener en un mundo como el de hoy. Ni hablemos que Milei está cambiando el juego, no, no vamos a hacer política, ¿no? Pero también que el mundo global está en jaque, ¿no? No hay liderazgos mundiales. El mundo, la era está cambiando. ¿Cómo lo que yo hacía antes va a aplicar al futuro? Tenemos que generar en la sucesión las nuevas competencias o capacidades que serán las que necesitamos para afrontar los nuevos desafíos. Y los desafíos son enormes, desconocidos. Tenemos que prepararnos para eso. Entonces acá ya hay una relación entre la empresa y el mercado y entre la familia como generador de liderazgo y capacidades para afrontar esos desafíos. Y también están las personas. Esto es un ensayo, ¿no? Porque no pude. Acá abajo está la curva de la vida, ¿no? Y acá está papá o el abuelo, que se siente capaz del mundo, y el mundo le queda chico, un emprendedor nato que es capaz de hacer cosas extraordinarias, pero llega un momento en el cual lo vas a escuchar decir, che, más de lo mismo, vos sabés que a mí me gusta, no quiero abrir tanto el juego. Y va a llegar un momento en el cual no va a tener la energía para afrontarlo, pero ya va a estar apareciendo la energía de la nueva generación con esa vitalidad y ese empuje que va a querer conquistar el mundo. La sabiduría y la energía de poder tienen que combinarse primera, segunda, tercera generación en un tránsito alegre, transparente y creativo que genere ese vínculo positivo para lograr un futuro mejor para todos. ¿Eh? Si esto es así, veamos qué nos trae cada cosa, ¿no? Crear y distribuir riqueza es lo que las empresas tienen que hacer. Ahí hay capacidades diferentes, hay una organización más compleja, liderazgos profesionales distintos. Hay que preparar a la empresa para esa nueva
organización. La empresa, me acuerdo una vuelta hablábamos con una empresa de agropecuario, y le decíamos, che, esto del gobierno, de la gestión, ¿ustedes tratan los temas de la propiedad? Sí, por supuesto. ¿De la familia? Claro que sí, ¿cómo que no? ¿Y lo de dirección? Sí, cuando se presentan estamos ahí. Y la ejecución todos los días, Lucio, todos los días. ¿Y cómo lo hacen? Y subimos a la chata con papá y mis dos hermanos y en 4 horas que tenemos que tenemos que llegar al campo hablamos de todo. Hablan de todo lo que les preocupa y les cruza el cuerpo porque se les presentó como urgente o necesario en la agenda del día a día. Pero no están hablando de los temas de forma ordenada y anticipada. ¿M? Acuérdense, la empresa familiar tiene una agenda y temas. Todos los temas de la empresa familiar son importantes y no necesariamente urgentes, pero cometemos el error de verlos cuando son importantes y además urgentes. Bueno, la empresa tiene que generar esas capacidades para ser vital en el mercado. La armonía familiar, tenemos que educar en valores. ¿Cuáles son los valores que representan esta familia? ¿Qué son los valores, Lucio? Y la forma de que comportamos, la forma en que tomamos decisiones. Somos profesionales, somos honestos, somos emprendedores, somos personas que nos gusta la vinculación en el ecosistema. ¿Qué? Porque los valores son el marco de referencia para la acción que determina la familia y que decimos, che, así actuamos nosotros. A mí no me hacen falta papeles, no me hace falta nada. Mírame los ojos y el, el- el terreno, el campo es tuyo para que lo explotes, punto. Quedamos en este acuerdo, se terminó. Eso es muy de campo, ¿no? El manejo de los egos, tremendo tema, que si no lo agarramos a tiempo, el tiempo juega en contra de matar un ego. El ego se va autoalimentando y autogenerando y creciendo y es difícil dejarlo crecer para después acomodarlo. Desarrollo de los sucesores, lo que decíamos antes. ¿Tenemos el sucesor adecuado? Hay muchas empresas agropecuarias y empresas no agropecuarias, familiares, que por no tener el sucesor, no lo tienen, no es que no lo quieren, no lo tienen. Tienen que afrontar la decisión de dejar la empresa, de venderla, de entregársela a otros, porque no tenemos sucesión. Tengo la sucesión, la preparé, generé los líderes con las capacidades futuras para hacerlo, preparación de la familia. Y la realización personal, este es el otro punto, capacitación y desarrollo en habilidades. Acá no venís porque porque portás apellido, acá venís porque hiciste el cursito de ir al tambo a las 4 de la mañana, levantar la bosta y llevarla, separar la hacienda, subirte al tractor. Aprendiste el proceso, viviste el proceso, lo hiciste carne y entonces vas a poder dirigirlo y entenderlo. Autoconocimiento y relaciones interpersonales, cómo me manejo con otros, equilibrio de las múltiples demandas que tengo, soy padre, soy hermano, soy tío, soy hijo, patatín, adecuada vinculación familiar. Estos tres temas, mundos, están bien, están mal y se mezclan. La definición de una empresa familiar exitosa es aquella que crea y distribuye riqueza, que desarrolla y mantiene la armonía familiar y se festejan las Navidades con alegría y que además los que están en la empresa sienten que pueden realizarse haciendo lo que hacen. ¿Alguna vez lo pensamos como para ver qué estamos desarrollando en cada uno de estos temas? Esas son las preguntas de el título de esta charla, ¿no? La empresa agropecuaria como desafío familiar, cómo transitar en el tiempo. Estos son ejes para el tránsito saludable en el tiempo de cualquier empresa. Aplicado a la empresa agropecuaria, hay características que ya las fuimos mencionando, ¿no? Fíjense, esto lo voy a pasar rápido porque lo van a tener, pero es del estudio de muchos años de empresas familiares, primera generación, segunda generación y tercera. ¿Qué tipo de trabajo hay en la empresa familiar? Primero es full life, no tenés a quién dejarlo. Cuando el fundador se metió, no tenía espacio para hacer nada de lo que hubiera sido su pretensión o deseo. Era lo que la empresa necesitaba. ¿M? Después viene la segunda generación y ya es full time. Ya tenemos algo, ya podemos dejar el tiempo del trabajo para tener el tiempo del ocio o el tiempo familiar.
ya es una relación distinta. Y en la tercera generación es de distinto involucramiento y algunos trabajarán en la empresa, otros serán dueños en su momento, serán socios o serán directivos. No todos tienen que estar en el mismo espacio y lugar. ¿Eh? Los órganos de gobierno. Primero es la chata que hablábamos, ¿no? En el transcurso del camino hablamos de todo. Y después están los cuatro ámbitos que cada uno tiene que tener su desarrollo, ¿no? El mundo ejecutivo, el mundo directivo, el mundo de la propiedad y el mundo de la familia. Da para otra charla, pero estos son los órganos que tienen función específica, no los hacemos porque es lindo, los hacemos porque tienen una responsabilidad, tienen temas particulares, tienen dinámicas específicas cada ámbito y además tienen que tener ciertas capacidades quienes están desarrollándolos. Toma decisiones es la unanimidad, me miro en el espejo y digo, che, vamos a hacer esto, el fundador. Consenso y diálogo en la segunda generación. La tercera ya puede ser por votación, depende de la cantidad que haya. Siempre buscando consenso, ¿eh? Pero estando ahí. La cartera de negocios es mi primer negocio, una diversificación geográfica y una diversificación en negocios distintos. Acá los valores de los 100 años es porque cuáles son los valores de las empresas familiares que superaron los 100 años. Y en general son aquellos básicos que hacen al respeto, a el entender y desarrollar a las personas, al profesionalismo y al cuidado del medio ambiente y lo que efectivamente estamos haciendo, ¿no? Reuniones familiares, acá es el LEF, es el líder emocional familiar, ¿no? Cacho y Pocha, presentes en el origen. ¿Quiénes serán los nuevos líderes? ¿Cómo vamos desarrollando los nuevos líderes? ¿Cómo los vamos descubriendo? A lo mejor no tenemos. ¿Cómo los descubrimos y los desarrollamos? ¿Cómo los motivamos para que estén encantados y tengan la pasión del abuelo, del padre o de quien lo haya generado antes, ¿no? Y después tenemos otro más que, esperen, ahí está, que es condiciones para ingresar. Primero me hace falta tu músculo. Cargar los fardos, manejar el tractor, facturar. Lo segundo será, che, tenés que tener un título de ingeniero agrónomo, veterinario, algo que aporte. Y después son normas más estrictas, hay más gente y hay que cubrir distintas posiciones. Hace falta alguien que sepa mucho de finanzas, que trabaje con los derivados agropecuarios, que trabaje con flujos o activos financieros globales, ¿no? Por decirlo en finanzas, ¿eh? En sistema de remuneraciones, retiro, cuenta particular, retiro porque me hace falta. Después hay que empezar a decir, che, entendamos por qué te llevas la plata y a qué centro lo asignamos, digamos, ¿no? Después tenemos el sistema de evaluación, esto es lindísimo porque a mí me dicen, Lucio, yo pregunto, ¿no? Che, ¿quieren evaluarse los familiares? Y me dicen así, sí, por supuesto, Lucio, es fundamental, pero después la evaluación es dificilísima. Bueno, es un gran tema a tratar y después información y las políticas de dividendo que son temas que también tienen su espacio, ¿no? Pero ya estamos terminando. Me gustaría concentrarme en esta maravillosa matriz que generó Guillermo Perkins en un verano en Pinamar y que unió, esta es la matriz que él llama la TIR, ¿no? La TIR en horizontal de la tasa interna de retorno que nos determina la empresa en riqueza o la empresa en pobreza y la TIR del corazón, la unidad, el amor familiar, que puede estar en unidad, en reconciliación, en desgaste o en decepción. ¿Por qué lo dice? Porque cuanta más, ¿cuál es el eje más importante de estos dos? Claramente en la empresa familiar el eje más importante es el de latir del corazón, es la unidad. Podemos estar en pobreza, pero si estamos en unidad vamos a reconstruir la riqueza de vuelta. Historias enormes de empresas familiares que quiebran en más de una oportunidad o tienen grandes dificultades y que salen a flote. El otro extremo es, estamos en una prosperidad enorme, tenemos muchas propiedades, pero estamos en decepción, ni siquiera en desgaste. Ya no tenemos espíritu de amistad, ni de relación, ni de unidad. Bueno, eso es muy difícil porque lo que va a pasar es que cada uno va a agarrar un pedazo de la riqueza y se la va a llevar, digamos, ¿no? Entonces, acá hay momentos en los que
tenemos que trabajar siempre por estar en unidad. Reconciliación la vamos a visitar un montón de veces, ¿eh? Porque la vida nos presenta dificultades que requieren reconciliación. El problema es que si no abrimos esa reconciliación, si no sacamos las cosas bajo la alfombra, caemos al desgaste y a la decepción. Entonces acá la relación de felicidad y riqueza, dimensión de riqueza y de felicidad, momentos de oportunidad para trabajarlo, ¿eh? Y esto es para tener en cuenta la sucesión o el tránsito, esta invitación de que la empresa familiar agropecuaria tenga entidad y futuro, tiene que ver más con el proceso y el trabajo en equipo, el trabajo conjunto, que esperar que los hechos ocurran. Es necesario preparar la empresa como empresa familiar, es necesario preparar a la familia como empresaria y que cada uno de los familiares se prepare para hacerlo. La empresa y el mercado tienen que prepararse y desarrollarse, la empresa y la familia tienen que prepararse y desarrollarse en ese ámbito, y la educación para eso es fundamental. Hay que respetar la mística, generar ese vínculo emocional para que efectivamente la unidad de la familia, el ámbito humano, unidad familiar, no dé lugar porque se empobrece al ámbito jurídico. Más de una vez hemos visto juicios y demandas entre hermanos porque no existió la unidad y aparecen los papeles y los abogados, ¿no? Los abogados y los papeles no aparecen si enriquecemos la vida, la realidad humana, si nos vemos, nos festejamos los cumpleaños, tenemos reuniones, nos escuchamos, nos queremos, nos entendemos los unos a los otros. Bueno, hasta acá cierro con esto que representa todo lo que hablamos. Ahí están los dos burritos que cada uno mira su riqueza, uno para la izquierda y para la derecha, y cada uno quiere hacer su camino. Y hacen un esfuerzo monumental de destrucción de energía hasta que entienden que hay un problema y que lo tienen que solucionar, lo conversan, hay unidad, hay planificación, hay encuentro, hay desarrollo y se apropian de la riqueza que ambos habían visto. Esto sintetiza todo lo que vimos en la presentación. Bueno, José, no quiero Bueno, extenderme más. no, 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 espectacular. Te había pedido hasta 7:15 para no robarte mucho tiempo. Así que nada, la verdad que súper, súper interesante. Podríamos hablar, vos sabés, toda la noche. Fabián Sí. nos pregunta, ¿cuán importante es definir la misión y la visión de la empresa familiar? Bueno, mira, la misión y la visión es algo que se va descubriendo, ¿no? Hay gente que lo tiene innato, que el fundador lo tiene innato. La misión del fundador es el por qué y el para qué hace la empresa, ¿no? Y la visión es a dónde quiero llevarla, qué quiero que digan, qué quiero que vean los demás de esta empresa, más grande, más rica, mejor en tecnología, que todo el mundo está contento. Misión y visión. Eso llega un momento en el cual tiene que ver con los valores y el comportamiento también de las personas porque se transmiten por su acción cotidiana, pero llega un momento en el cual ya hay más gente, más familiares, más no familiares, y es bueno explicitarlo, es bueno trabajarlo y decir, che, ¿nosotros somos qué? ¿Para qué venimos todos los días? Eso es el propósito. Muchas veces se habla de misión, visión y valores, ¿no? Hoy está como muy en todos los ámbitos académicos diciendo, che, renovemos el propósito de la organización. ¿Por qué y para qué existe? Porque eso le va a dar sentido a lo que hacemos todos los días. Y si eso lo haces compartiéndolo con quienes toman decisiones en la organización, a esa organización no la detiene nadie, digamos, ¿no? Todos van a saber por qué van. Si vos le preguntás a el tractorista, pongo un ejemplo simple, ¿no? Che, ¿dónde trabajas vos? Bueno, mira, yo estoy en una empresa, en un campo acá que me queda cerca. Estoy cómodo. Ahora, si vos le preguntás a un mismo tractorista y te dice, che, ¿dónde trabajás? Ah, vamos a la pulpería, tomamos unos mates, vení que te cuento.
y te cuenta que va a transformar el mundo porque en la empresa que está tienen una misión y una visión. Bueno, eso es cómo lográs que las personas que son los que tienen la capacidad de transformar la realidad se alinean, ponen foco porque le diste una misión, una visión y unos valores determinados y todo fluye de una manera mejor. Con lo cual te digo, es fundamental. No solamente tenerlo, sino no declamarlo, sino vivirlo. ¿Mm? Espero haberte contestado, ¿eh? Sí, sí, clarísimo. ¿Cómo estás viendo vos, digamos, la dinámica de las empresas familiares en los jóvenes de 30 y esto de, hablaste de propósito, donde hoy los jóvenes entre 20 y 30, viste que tienen una volatilidad enorme en los trabajos porque básicamente están buscando trabajos con propósito, ¿no? Y muchas compañías todavía no se adecuaron a esto y están teniendo problemas de recruiting, ¿no? ¿Cómo estás viendo vos en tus clientes, en las empresas familiares, esta inserción de los jóvenes de 30? Mira, un poco lo decíamos al principio, ¿no? Los jóvenes de 30 buscan no solamente sentido en lo que hacen, sino buscan libertad, buscan adaptabilidad, buscan que les respeten su propósito, ¿no? Ya no es el propósito solo de la empresa, sino es el propósito de mi vida, de la cual hay una parte que se le entrego a la empresa donde estoy trabajando. Y entonces lo que quiero es que no sea una contracultura la empresa donde trabajo de lo que yo aspiro ser o cómo aspiro a desarrollarme, ¿no? Y eso te diría que en las empresas más industriales, tal vez ensayo, porque no es esto de una investigación, sino de experiencia, ¿no? Les cuesta más que cuando tratás en el ámbito de la naturaleza. Parece mentira, pero hoy de vuelta se está, digo tonteras, ¿no? Pero de vuelta se está diciendo, che, si tenés estrés, si tenés hasta el jet lag, sacate los zapatos y caminá descalzo sobre el pasto, sobre la hierba, sobre la tierra, porque eso te va a hacer que la energía te fluya de una manera distinta. ¿Qué quiero decir? La empresa familiar tiene una ventaja respecto de la empresa familiar agropecuaria, de las que no lo son, porque están en contacto con algo que hoy se considera muy valioso, que es el medio ambiente, es el cuidado de la naturaleza, es no solamente vivir de la naturaleza, sino ser parte del ciclo de vida del planeta, ¿no? Y entonces, ahí hay una ventaja. Ahora, de vuelta, las generaciones son lo que su entorno y su tiempo determina. Si no generas ese puente, que es una gran dificultad, es difícil hacerlo. Entonces ahí tenés un desafío muy grande. Hay empresas que lo han hecho muy bien porque generan eh, eh, más flexibilidad y están pensando en lo siguiente, mira, la organización centrada en las personas, un libro que escribió un colega que conoces, Alejandro Carrera, y que están por lanzarlo ahora, ¿no? Lo que determina es que lo importante es generar espacios de libertad para que, dada un propósito en la organización, cada uno pueda libremente explotar sus capacidades aplicadas a la función o responsabilidad que tiene. Esto se está empezando a trabajar en las organizaciones. No sé si te respondí, José. No, no, perfecto, perfecto. Ahí hablabas un poco del libro de Ale, sí, Alejandro ha estado, es parte del gobierno de Adli Granos, así que tenemos, digamos, ¿cómo está fluyendo hoy este tema de todo lo que es el liderazgo, la tensión que hoy está generando esta nueva economía? Porque hoy seguramente tendrás muchos llamados, consultas
de la cantidad de empresas pymes con los cuadros de resultados erosionados, ¿no? Hoy los Ujú, números de los cuadros de resultados de las compañías están erosionados, ya sea por la inflación en dólares, ya sea por la baja de consumo que hubo el año pasado, ya sea por las importaciones y cómo empiezo a tener competencia que antes no tenía. Digamos, eh, ¿cómo estás sintiendo hoy el gobierno de la pyme, digamos? Ya sea por las tasas caras que están empezando a ver, los bancos restringiendo alimentación, restringiendo líneas de crédito. ujú. Tenemos, estamos queriendo hacer como país una transición. Vamos a ver si lo logramos, si lo dejan al gobierno, si siguen teniendo el apoyo. Pero desde la mirada del consultor, del tipo que está poniéndole la oreja a esos directorios, ¿cómo sentís el presente de hoy? Mira, por supuesto que en eso hay que segmentar y hay que ver los sectores y hay que ver las empresas en su desarrollo, ¿no? Es decir, si vos segmentás por actividad económica y segmentás la empresa en su desarrollo profesional, esto de las capacidades que dijimos, hay un variopinto enorme, ¿no? Ahora, hay muchísima preocupación. Ahí hay un tema que yo lo comento en una charla en LinkedIn, que es, hoy Milei, este gobierno abrió una ventana de competitividad abierta, con una promesa de llegar a un mundo con una libertad mayor, digamos, ¿no? Esta promesa mantiene, por un lado, la promesa de vamos a ir y el espanto de no volver atrás, mantiene una expectativa que hace que muchos estén poniéndole el hombro, aunque, como decís vos, tengan los cuadros de resultados muy golpeados, ¿no? Pero están en dos caminos o en dos líneas que tienen que ver con cuánto se transforma mi modelo de negocio, cuánto cambia mi modelo de negocio respecto de la ventana que está abriendo mi ley, que puede continuar o puede cerrarse, pero lo importante es que hay una ventana y el desafío de la pyme es, en esta ventana tengo que cambiar mi matriz de riesgo para que si se vuelve a cerrar, no quede con los riesgos de la economía cerrada de antes y pueda tener una diversificación de riesgo, producto, empresa, sector, región, para poder dimensionar el modelo de negocio distinto, digamos, ¿no? Hay dos desafíos muy grandes en las pymes eh, que son prácticamente todas familiares, ¿no? O están por serlo, o notarlo, porque ya lo son, que son la competitividad desde el punto de vista de la eficiencia pura, o sea, hacer más con los mismos recursos. Este es el primer tema que surge en toda la consulta, en todas las consultas surge esto. ¿Cómo aplicamos la inteligencia artificial para determinar mejor, bajar los costos, bla, 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 bla? Ahí hay un camino enorme que se está descubriendo. Y el otro, que no es menor y que es más difícil, es cómo, de la charla que estuvimos viendo, ajustás las capacidades y competencias de los familiares a lo que requiere la competitividad del mercado hoy, ¿no? Entonces, en ese punto, a veces hay un fitting correcto, un macheo, un enganche correcto entre los familiares que tienen esa responsabilidad y las competencias y capacidades que tienen que llevar adelante, y a veces no, porque vienen de historias pasadas, yo siempre cuento el caso del tío que viene con olor a alcohol, un caso vivido, y que entonces manejaba los ingresos y hacía que ingresara el 50% de lo que las oportunidades del mercado te presentaba, ¿no? Entonces, si eso no lo corregís, estás en una dificultad enorme. Está claro, José, que va a haber gente que va a triunfar, que va a hacer la conversión y lo va a lograr, y va a haber sectores o empresas que no van a pasar la prueba, no la van a pasar porque competitivamente eh, hay una desventaja a nivel internacional que si no la soluciona
el gobierno, al menos transitoriamente, van a desaparecer. Te pongo un solo ejemplo. Hay empresas que compiten con China, pero no compiten con la empresa china que hace lo mismo. Compiten con el gobierno chino que a sus empresas, a todas las empresas del sector, les subvenciona su materia prima principal un 40%. Entonces, cuando esa empresa compite con la mía, no es que yo estoy compitiendo con esta empresa que vende abajo de mi costo. Estoy compitiendo con el gobierno chino que está haciendo una, una Política de invasión, Estado. una política de Estado que cuando vos presentás acá el dumping, me ha pasado con dos empresas, te dice no, porque la metodología para determinar el dumping solo te sujeta a la capacidad de la empresa, no del gobierno. Entonces ahí tenés un problema serio. Por eso digo que hacer más de lo mismo mejor es respirar. Ahora, transformar la organización para hacer cosas distintas es el desafío. Y ahí te voy a meter un desafío extra y con esta cerramos. Estás en una escuela de negocios que la diferenciación que tenemos como escuela con Harvard va más allá de darle herramientas y metodologías de management y estrategia a sus alumnos, que son los directivos de las compañías, sino teñir esa ejecución y esa acción del directivo de empresa argentina con valores Claro. de buenas prácticas, con valores de honestidad, con valores de hacer el bien, con valores de, digamos, generar riqueza para el progreso de la sociedad, ¿sí? Eh, ¿Cómo tenés la mirada o la interacción desde vamos a una libertad absoluta y levanto las barreras porque, digamos, tengo que ser competitivo y seguramente habrá muchos sectores, puedo decir muchos sectores que no lo van a hacer nunca, digamos, Ujú. ¿no? ¿Y cuál es el proceso de tener en cuenta a la gente, ya sea los empresarios o sus empleados de esos Sí. sectores, que no lo lleve el tsunami de esta mega libertad? Y te lo habla alguien que fue liberal desde los 13 años con el Partido Demócrata Progresista, digamos, ¿no? No la UCD, sino con Martínez Raimonda. Pero Martínez en el Raimundo, fondo presidente joven. es el gran dilema que hoy la gente se pregunta, digamos. Eh, ¿Hasta dónde tengo que tener en cuenta a la gente que está en esos clústeres que hoy están de alguna manera, si les abro, condenados, ¿no? Mira, me Y esto es más mencionaste. filosófico, es un Sí, dilema, hasta te diría, ético. totalmente, pero vos fíjate que si entendemos la justicia como darle a cada uno lo que le corresponde, como vocación permanente, ¿no? Eso, desde el punto de vista de las libertades, no requiere que vos estés dando, por ejemplo, el subsidio. El subsidio es una locura, porque el subsidio determina que hay algo que no se puede, que el mercado no lo puede aceptar tal cual es. Me refiero en los subsidios que no generan valor, ¿no? Eh, y lo que tenés que hacer es recomponer la situación, porque acordate que en el principio, eh, digamos, antropológico, las personas tienen que realizarse mediante la dignidad del trabajo, digamos, ¿no? Y esto que la cultura del trabajo se ha perdido y tenemos enormes dificultades por eso, los las reflexiones que llevamos en el aula, ya que lo mencionaste, es generar y despertar los, eh, los- la búsqueda de la verdad y la búsqueda de las herramientas y los elementos, conocimientos, habilidades y actitudes, para que aquellos que tienen poder de decisión que implica creación y distribución de riqueza, lo hagan pensando precisamente
en los bienes comunes, lo hagan precisamente pensando en la generación en términos de la economía en su conjunto. Ahí hay un tema que el individualismo que se ha generado por una cultura que no vamos a hablar hasta este momento hizo que hubiera muchos empresarios ricos y empresas pobres, ¿no? El famoso PBI que hay afuera del país. Y uno dice, che, ¿y esto cómo es? Y bueno, lo que pasa es que las reglas hicieron que pagara más el individualismo que el pensar en función colectiva, digamos, ¿no? Si pensás en función colectiva, en función de servicio, para crear y distribuir riqueza, esa riqueza que vas a crear debería generar una prosperidad en donde aquellos que van a perder su estabilidad laboral la deberían poder encontrar en otro lado, ¿no? Entonces, Clarísimo, clarísimo. ese es el punto que, como decís vos, es más filosófico y antropológico, pero debería estar como en la forma de pensar y tomar decisiones de la gente, que, como vos sabés, José, es una de las preocupaciones de la Escuela de Negocios, para que la gente tenga la prudencia y la sabiduría del buen saber y el buen hacer, ¿no? Que tiene que ver con las capacidades del empresario. Bueno, la verdad que Lucio me encanta, podríamos seguir hasta la medianoche. Ujú. Acá hay un chat. Me consulta un invitado que se tuvo que ir. Muchas disputas se generan cuando no hay claridad, confianza y valores compartidos. Esto se puede traducir en desigualdad, percepción de injusticia, ambición desmedida, roles poco claros y egos. Muchas veces surge la figura del facilitador o conciliador que interviene para acercar posiciones y proponer soluciones. ¿Qué pasa cuando esta figura no aparece naturalmente? Y bueno, Fíjate, ahí hay un mensaje muy lindo, que es, la empresa familiar requiere de transparencia y sentido de equidad y justicia. Cuando lo perdés, que es lo que está mencionando precisamente, tenés un descalabro monumental. Ahí tenés que recurrir a... hay que Si levantar el teléfono y llamarlo a Lucio. Por supuesto, o a José, en fin, hay un Así montón. pero Pero bueno, la verdad que un placer. A mí me gustaría cerrar con algo que hablamos siempre con Lucio en las aulas, ¿no? Digamos, problemas de hoy, decisiones del pasado, ¿no? Problemas de hoy, decisiones del pasado. Entonces, ¿cómo hacemos como equipo? ¿Cómo hacemos como empresas? ¿Cómo hacemos como sociedad? Buenas decisiones, ¿no? Como exacto. decidir hoy en función a los valores, decidir hoy en función a la visión, hace que la suma de nuestras decisiones no dejan de ser la cultura de nuestra familia, la cultura de la empresa, la cultura de nuestra sociedad. Entonces, si decidimos bien, vamos a generar hábitos que se van a convertir en virtudes, ¿no, Lucio? Y, Así es, y- José. y decidiendo bien, digamos, vamos a poder transformar nuestro metro cuadrado Mm, y así transformar nuestra sociedad. Que el gran problema que tiene Argentina hace algunos años no es económico. Yo creo que la economía es la fiebre, ujú, pero el problema que tiene es cultural. Entonces, en ujú, la medida que podamos transmitir en nuestros metros cuadrados estos valores y estas maneras de premiar el mérito y de saber decidir, nuestras decisiones de hoy van a generar alegría y virtuosidad en el futuro y no problemas. Así que muchísimas gracias, Lucio, por tenerte, y gracias a todos por participar una vez más de este Día del Inversor. Les mandamos un abrazo y quedamos en contacto. muchas gracias a Chao, ustedes por Lucio, invitarme, gracias. José. Gracias, buenas noches a todos. Hasta luego.